Bueno, bienvenidos una vez más a todos y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Por eso vaya conmigo a la escritura. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 17 al 19, primera de Pedro 4, del 17 al 19. Y vamos siempre a analizar el texto, versículo por versículo, y después vamos a ver la aplicación a nuestra vida y a la vida de todos los demás. Hemos titulado este estudio La hora del juicio se acerca. Y cuando escuchamos una introducción como esta o un texto como este, pareciera que vamos a hablar de una historia de terror o una historia de ficción o una película de esa que habla de los juicios y de ataques globales y de armas extrañas o de invasiones de otros planetas. Pero no vamos a hablar acerca de eso ni vamos a hacer una película de ficción. Es la realidad, es lo que la Biblia dice que va a suceder y es lo que la iglesia debe hacer para estar preparada y lo que la iglesia debe predicar para aquellos que no lo están. Entonces nos damos cuenta que la hora del juicio se acerca y hemos repetido en otras oportunidades, porque ya sé que hay personas que van a decir, bueno, eso lo ha predicado la iglesia por los últimos 2000 y pico de años, que el juicio se acerca, que Cristo viene y resulta que no ha venido hasta este momento, y eso ha generado para muchos un poco de incredulidad. Como ya lo he dicho antes, el mensaje de Cristo viene y el mensaje del juicio se acerca se funda en el mismo Hechos capítulo 1, en el momento en el que el Señor Jesucristo parte. No es que tengamos ya algunos años predicando esto, se ha predicado desde siempre, desde el primer día que Dios dejó este mundo, está por volver otra vez. Y es lo que debemos como iglesia predicar. Por eso, antes de irse en la gran comisión, nos dejó plasmado el Señor y nos dejó la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque en cualquier momento Él va a venir por su iglesia y tenemos que estar preparados. Porque en cualquier momento va a venir a ejercer su juicio sobre la tierra y la mayoría de seres humanos debería estar preparado. Y es por eso que es la importancia de hacerlo. Entonces la hora del juicio se acerca, primera de Pedro 4, del 17 al 19. Dice la Biblia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Siempre hacemos un resumen de lo que hemos venido estudiando y dijimos que en los últimos dos capítulos, en el 3 y el 4 de esta epístola, el Señor nos ha ido dando una clase de lo que debemos y no debemos hacer y de cuáles son las conductas que debemos evitar. Nos enseña también de que aunque vivamos una vida cristiana, siempre vamos a tener desafíos. Y hemos ido viendo cómo el Señor nos ha ido fortaleciendo en los versículos, diciéndonos, van a pasar desafíos. Pero bienaventurado aquel que es vituperado por el nombre de Jesús. Y ahí hemos venido circulando por estos consejos de fortaleza en medio de las dificultades que hemos encontrado en la palabra de Dios y sobre todo de las promesas maravillosas que Él nos hace. En este punto en el que estamos ahora, ya casi terminando el capítulo 4, encontramos la continuación de lo que habíamos venido estudiando. Y en el último estudio nos dimos cuenta que tenemos que gozarnos aún en medio de las dificultades cuando lo hacemos por el nombre de Jesús. Entonces viene este versículo y dice, porque es tiempo. Y la palabra o esta frase, es tiempo, significa que hemos llegado ya a la meta final. Es tiempo, quiere decir, hay algo que necesita suceder en este preciso instante. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y aquí es súper interesante. Más adelante, por supuesto, vamos a desglosar esto y vamos a ver cuál es la aplicación a los seres humanos. Pero dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ustedes y yo, que hemos procurado, que tratamos día a día, que nos esforzamos por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no siempre lo logramos, no siempre alcanzamos las metas, no siempre somos exitosos en esto, pero al menos tenemos el deseo de esforzarnos por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos los llamados casa de Dios.
aquellos que un día entregamos nuestra vida a Jesucristo, aquellos que hemos reconocido que Él es nuestro Señor y Salvador, aquellos que entendemos que nuestros pecados han sido perdonados a través de ese esfuerzo y ese sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Cuando nosotros entendemos esto, somos parte de la casa de Dios. Y como tenemos de primera mano el conocimiento de su palabra, es por eso que ustedes y yo vamos a ser juzgados primero. Dios va a venir para juzgar a su casa primero. Y va a decir, ok, quiero saber cuántos de los que están acá verdaderamente, de corazón sencillo y humilde, han venido a creer en mi palabra. Y por acá va a empezar. Entonces, después del punto y coma dice, y si primero comienza por nosotros, imagínense ustedes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si primero comienza por nosotros, que apenitas pasamos, si primero comienza por nosotros que luchamos a diario por mantener una estatura de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué pasará con aquellos que viven abiertamente en desobediencia a Dios? ¿Cuál será su pronóstico? ¿Cuál será verdaderamente su destino? Y eso es a lo que nos hace pensar esto. Y nos tiene que enamorar el hecho de poder predicar el Evangelio de Jesús, las oportunidades del perdón de pecado y de la vida eterna a todas las personas para que no caigan en esta categoría. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen al Dios viviente o el Evangelio de Dios? Porque eso dice el versículo 18. Y si nosotros, los cristianos, los creyentes, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No quiere decir que ustedes y yo seamos justos por completo. Lo hemos explicado también en otras ocasiones. La palabra justo en este momento quiere decir que se somete a la voluntad de Dios y que trata de hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que verdaderamente nosotros conocemos todas las partes de la justicia y que vamos a impartir justicia. Dice la palabra de Dios que solo Dios es justo en ese contexto. Pero nosotros nos damos cuenta de que el justo en esta connotación es aquel que está haciendo todo su esfuerzo por vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces dice, si ese que está haciendo su esfuerzo con dificultad se salva, apenitas, hermanos, ustedes y yo nos salvamos apenitas, pero nos salvamos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquellos que por supuesto no quieren obedecer al Evangelio. El impío y el pecador no quieren obedecer al Evangelio, aquellos que rechazan la oportunidad de Dios. No quiere decir que usted y yo seamos perfectos y que no cometamos ningún pecado. Lo hemos practicado y lo hemos conversado maduramente en otros estudios bíblicos. Ya sabemos que somos pecadores, esa es nuestra tendencia. Mientras permanezcamos en este mundo, siempre vamos a tener la tendencia al mal, siempre vamos a tener la tendencia a hacer lo malo. Pero hay personas que lo hacen con alevosía y ventaja. Quiero pensar y quiero saber de que nosotros, los cristianos, caemos en pecado por ignorancia o por falta de fuerza, pero que entendemos que es malo lo que estamos ejecutando, lo que estamos haciendo, en lo que hemos caído. Y ahí vamos, pidiéndole perdón a Dios a diario para poder continuar de acuerdo a su voluntad. Esa es la lucha. Eso es lo que hace la casa de Dios. Es por eso que el juicio comenzará por nosotros. Tenemos que dar el ejemplo, por supuesto. Versículo 19. De modo que los que padecen, la palabra padecer viene de un vocablo pasho, que significa sufre o padece dolor, según la voluntad de Dios, de modo que los que padecen, ustedes y yo padecemos. Nosotros estamos expuestos a las mismas pruebas, a los mismos desafíos que cualquier otro ser humano, y a veces se incrementa por ondear la bandera de Jesucristo en este mundo. Entonces, si padecemos por Él, según la voluntad de Dios, debemos encomendar, esta palabra también se traduce como colocar junto o poner delante, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces ustedes, dice la palabra, nosotros, encomendémonos a Dios para que nuestras almas estén llenas del Espíritu de Dios y nosotros a consecuencia de eso tengamos buenas obras en este mundo para ser ejemplo para todos aquellos que el Evangelio de Dios llama pecadores e impíos.
Esto es más o menos lo que estamos desglosando. Sin embargo, hay dos temas muy importantes de doctrina acá que quiero compartir con ustedes, que iremos viendo uno por uno. Ahora, la evaluación, recuerdan ustedes que en la iglesia del Señor, en muchos versículos, es ilustrada como la novia de Jesús, ¿verdad? La novia de Cristo. Él es el novio y nosotros, la iglesia, es la novia. Y que un día vamos a estar juntos en la eternidad y va a ser lo que llama el libro de Apocalipsis las bodas del Cordero. Esto va a suceder en el momento en el que la iglesia de Cristo ascienda a los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después lo que hayamos quedado seremos llevados con Él hacia las nubes y ahí nos encontraremos con Él, dice. En ese momento sucederán dos eventos maravillosos en los cielos. Uno de ellos es las bodas del Cordero, así lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, la evaluación que se tiene que llevar a cabo a la novia del Cordero previo a ese evento maravilloso en el cual nosotros nos vamos a reunir con Él, es lo que vamos a aprender, porque aquí lo dice, es el tiempo del juicio y es tiempo que el juicio comience a través de la casa de Dios. Y esto va unido con ese principio. El propósito de esta evaluación o de este juicio para la iglesia de Cristo es que entendamos que es el tiempo de Dios. Y esta palabra tiempo es un momento oportuno, es un tiempo favorable, es un tiempo señalado, es una temporada correcta, es una estación en la cual Dios va a tomar la decisión de venir por nosotros. Es el momento favorable y señalado, la época oportuna que el Señor ha preparado para juzgar a la iglesia, para evaluar el trabajo de la iglesia y purificarla por medio del dolor temporal o de las pruebas que tengamos que pasar aquí para prepararnos como esa novia que se va a casar con su novio el día de la reunión de la iglesia de Cristo con Jesús. El libro de Isaías capítulo 52 versículo 11 dice lo siguiente, este versículo: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y esta llamada de atención que le dio el Señor a través del profeta Isaías al pueblo de Israel aplica para la iglesia. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. No se metan en pecado, tratemos de vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Salid en medio de todo eso, hay que apartarse de la cosa inmunda. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En aquel tiempo, por supuesto, los utensilios era aquello que estaba dentro del lugar santo, el lugar santísimo, del tabernáculo. Nosotros ahora llevamos los utensilios de Cristo en otra manera, y es a través de nuestro testimonio, a través de lo que hablamos, de lo que decimos, de nuestra predicación, de lo que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los utensilios que Dios le ha dado a usted para ser útil para el reino de Dios, y hay que utilizarlos, pero para eso debo estar dentro de este marco de salir de la inmundicia. Isaías 17 del 4 al 9 dice, en aquel tiempo, Isaías 17 del 4 al 9, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Serán también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. En esta ilustración, o la ilustración que usa esta porción de la Escritura con respecto a los frutos que se quedan pegados en las ramas después de que ha pasado la cosecha, esos frutos se pudren, esos frutos se pasan y llega un momento que caen al suelo y se descomponen. Es esto lo que nos advierte el libro de Isaías en esta porción, o que le advertía al pueblo de Israel y que ahora sirve para nosotros. Dice que llegará el momento en el cual nosotros con nuestros ojos podremos contemplar al Hacedor de nuestros días, al Santo de Israel. Y Él
No va a ver a los altares, dice, no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos. Él tiene todo el deseo de darnos perdón y de podernos llevar con Él a su presencia. ¿Qué entendemos entonces por juicio en este contexto del que estamos hablando con respecto a la iglesia? Este juicio es un veredicto, es una decisión, es una condenación, un castigo, un pleito o una evaluación. Eso es lo que quiere decir esta palabra en su etimología griega. Ahora, esto en el contexto de la iglesia, juicio se refiere a un veredicto o evaluación de Dios como esposo santo y celoso que quiere a su esposa lista y ataviada en santidad y pureza, anhelando la venida del novio para el día de la redención. Ese juicio está apelando a nosotros como iglesia en ese sentido. Dios desea que ustedes y yo estemos listos para su venida, que estemos sin mancha y sin arruga, que seamos esa novia que esté preparada para la visita. ¿Recuerdan ustedes aquella porción de la Escritura donde están las vírgenes esperando al esposo? 5 de ellas se mantenían ataviadas, 5 de ellas tenían llenas las lámparas de aceite, pero las otras 5 estaban un poco relajadas. Las otras 5 decían, ya este siempre dice que viene, pero no, nunca viene a la hora, siempre se tarda, así que ahí mañana vemos cómo hacemos. Y ahí mañana veo cómo arreglo, y ahí mañana tomo la decisión de dejar de pecar, y ahí mañana tomo la decisión de dejar de la dieta, el ejercicio, todas estas cosas que siempre decimos. Ahí mañana me voy a portar bien, ahí mañana dejo a la persona, a la tercera persona de la relación, ahí mañana dejo de fumar, ahí mañana dejo de tomar, ahí mañana dejo de tener esos vicios. El dejar todo para mañana pone celoso al novio y de repente va a aparecer y las lámparas de la novia ataviada no estarán preparadas para su ida. Y cuando ellas salieron, de acuerdo a esta parábola, ellas salieron a buscar aceite, en ese momento entró el novio y se reunió con las 5 que estaban preparadas. Y llegaron las otras 5 a tocar la puerta y a decirle a las otras que por favor les regalaran un poco de aceite y esto y lo otro, y las dijeron las otras no podemos hacerlo, nosotros ya estamos listas, ustedes no lo estuvieron. Todos tenemos el mismo privilegio de parte de Dios, todos tenemos la misma oportunidad de parte de Dios de poder ponernos a cuentas con Él y en el momento ideal. Ahora, esto es con respecto al contexto de la iglesia, va a suceder esto. En el contexto de los versículos en donde se refiere a los no creyentes, juicio sí va a ser castigo y condenación. El hecho de que nosotros podamos ser perdonados y redimidos, el hecho que nosotros tengamos la sangre de Cristo, que perdona todo pecado y que Él sea nuestro abogado, es una gran ventaja que tenemos los cristianos. Por supuesto que es una gran ventaja. Pero hay personas ahí afuera en el mundo que no tienen esa ventaja. Para ellos, platicar con Dios en el día del juicio, en el día en el que el Señor venga por su iglesia, es castigo y condenación. No hay salida. Están condenados. Entonces los juicios de Dios para su pueblo han estado todo el tiempo porque desgraciadamente el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo que siempre se ha opuesto a muchas cosas que Dios les ha pedido que hagan. El juicio sobre Israel y Judá a causa de su rebeldía lo podemos ver en Jeremías capítulo 5, versículos del 25 al 31, Jeremías 5, 25, 31. Y aquí contamos una de estas historias. Y el Señor dice a través del profeta, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían con manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cuando uno lee esta porción de la Escritura sí que da un poco de miedo. Miedo del bueno nos tiene que dar, miedo del que nos haga recapacitar.
miedo o temor de que nosotros podamos caer en cualquiera de estas categorías que el Señor nos está contando acá. Profetas que profetizaron mentiras, sacerdotes que dirigían manos de ellos y toda esta cosa que el Señor está describiendo aquí, que es una de las características o son las características que la iglesia no debe tener, que tenemos que evitar. La iglesia de Cristo, llámese la iglesia de Cristo todos aquellos creyentes que tienen una relación personal con Dios y que a través del perdón de los pecados han sido perdonados, justificados, redimidos y que tienen vida eterna. Esa es la iglesia de Dios. Yo no estoy hablando de una iglesia, una institución, una religión, un movimiento doctrinal o una corriente de pensamiento. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, todos aquellos que le han recibido, que han reconocido a Jesús como Salvador, que creen en su resurrección, que creen que tenemos un Dios vivo y que a través de esa fe han logrado el perdón de los pecados. El anuncio del juicio inminente para con Israel se hizo antes de unos 400 años de silencio que hubieron para ese pueblo. ¿Y a dónde fue esto? Bueno, si usted toma su Biblia y lee el último libro del Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías, y usted lee la última página del libro de Malaquías y después pasa 2 páginas en su Biblia, va a encontrarse con el Nuevo Testamento y se va a encontrar con el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Pues entre esa hoja de Malaquías y esa hoja donde empieza Mateo, ahí hay 400 años, 400 años, en lo que se llamó el periodo del silencio o el periodo del oscurantismo de la iglesia, porque Dios no habló, no hubieron profetas por 400 años, eso es un montón de años. 400 son un montón de años. Estamos hablando que es un poco más de 4 generaciones. Porque una generación dura, ¿qué? 80 años quizá puede durar una persona, más o menos en promedio, 70, 80. Y 400 años pasaron 4 generaciones por lo menos, antes que Dios pudiese volver a hablar o quisiese volver a hablar a la iglesia. Qué horrible ha de haber sido para la gente que vivió en esos 400 años no tener contacto con la palabra de Dios, no tener contacto con los designios de Dios en nuestra vida. Es por eso que se llama el oscurantismo de la iglesia. Pero ya recién entramos al Evangelio según San Mateo capítulo 1 y Dios empieza a hablar de nuevo a través del primer profeta del Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista, y después, por supuesto, en el advenimiento de Jesús. Pero veamos qué decía Malaquías cuando estaba terminando ya esa etapa previa a los 400 años de silencio. El Señor dijo a través del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 17. El día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estamos enseñando una mala doctrina. Ahí estaba diciéndolo él. Ustedes le están diciendo al pueblo, dice el profeta, que cualquiera que hace mal le agrada a Dios de todas maneras porque Él se complace en todo lo que hacemos y nos va a perdonar en todo. Como que era la supergracia. Hay unas doctrinas hoy día en las cuales hay que tener mucho cuidado, que andan metidas por la iglesia. En una de ellas es la supergracia. Hagamos lo que sea porque Dios de todas maneras nos va a perdonar. Hagamos lo que sea porque de todas maneras ya somos salvos y Dios no nos va a quitar eso. Entonces hagamos lo que sea. Dios es de gracia, Dios es bueno, Dios es amor y me va a perdonar todo lo que hago. A eso se ha llamado la doctrina de la supergracia. No es cierto. No es cierto eso. Mi pecado delante de Dios tiene consecuencias, queridos amigos y hermanos. Tiene consecuencias. Yo no puedo pasar mi vida desafiando a Dios. Eso que dice ahí es no temer a Dios, no respetarlo. ¿Y ustedes creen que Él va a aguantar esas cosas verdaderamente? Él es amoroso, claro que sí. Dios es amor, es el dueño del amor. Él lo creó todo. Es el dueño de la misericordia, nos la ha entregado toda. Pero sigue siendo Dios, creador de los cielos y de la tierra, está sobre nuestras cabezas. Tiene el poder absoluto. ¿Quién osaría en su sano juicio venir y desobedecer o confrontar o llevarle la contraria
abiertamente al hombre más poderoso de la tierra si lo hubiera. Nadie aquí sobre la tierra no se pudiera, mucho menos a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. No lo podemos confrontar. No lo podemos desafiar haciendo cosas que a él no le gusta. Porque ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Vas a salir adelante, no te preocupes. Y hay muchas personas que piensan de esta misma forma. Por eso, el juicio que viene sobre la iglesia tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y el posterior tribunal de Cristo. Dijimos hace un momento que cuando Dios venga por su iglesia, nos vamos a reunir en las nubes con Él y nos vamos a ir a la presencia de Dios. Y allá dijimos van a suceder dos eventos. Uno de ellos era, las bodas del Cordero. Es cuando la iglesia se reúna con Jesús. Y el otro evento que va a suceder es el tribunal de Cristo. Ahora, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18, la Biblia expresa y describe cómo va a ser el evento en el cual va a venir el Señor por nosotros. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 16 en adelante. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos alentando los unos a los otros porque esta es una realidad. Esto va a suceder. Está 2 veces escrito en la Biblia. Usted lo puede encontrar en el libro de Colosenses también. Entonces nos damos cuenta que está repetido 2 veces porque Dios quiere que hagamos énfasis en que esto va a suceder. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Es necesario contarlo, repetirlo, recordarlo. Y es por eso que hoy lo estamos trayendo a colación. Ahora, eso es lo que la Biblia llama arrebatamiento. Por eso dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una vez que estemos en los cielos, hablamos acerca de la voz del Cordero, pero ahora quisiera hablar acerca del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 10. Interesante porción de la Biblia. Nosotros vamos a ser juzgados. Y es por eso que Primera de Pedro, en estos versículos que hemos visto, mencionan que el juicio tiene que entrar primero por nosotros, por la iglesia. Muchos escritores, estudiantes de la Biblia, dicen que ese juicio del cual habla Primera de Pedro no necesariamente tiene que ver con el juicio final, sino que Dios siempre permanecerá juzgando la iglesia, es decir, siempre permanecerá observando nuestras actitudes. Y otras corrientes de pensamiento lo relacionan directamente con el tribunal de Cristo al estar en la presencia de Dios. Segundo de Corintios 5, del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Obviamente, estamos en el cuerpo, estamos en la tierra. Y aquí no estamos en su presencia, estamos en la tierra. Porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, muertos, pero en la presencia de Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea que estemos aquí o estemos allá, tenemos que vivir para serle agradables a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal de Cristo está reservado únicamente para las personas que murieron creyendo en Jesucristo o para las que fueron arrebatados en vida. El tribunal de Cristo va a estar instalado para cuando ustedes y yo lleguemos a su presencia. Y ahí vamos a ser juzgados. La iglesia de Cristo va a ser juzgada según lo que hayamos hecho, dice la Biblia, mientras estábamos en el cuerpo. Aquí, estas obras, lo que usted y yo estamos haciendo, está llevado en un récord. Lo tenemos anotado en un libro. Importante, póngale atención a esto. Todo lo que hacemos está anotado en un libro, sea bueno o sea malo. Llevamos un libro de cosas buenas delante de Dios, pero llevamos un libro de cosas no tan buenas también. Pero cuando entremos ahí, ese día que nos vayamos con Jesucristo en el arrebatamiento, nuestro abogado también va a estar parado junto a nosotros en este tribunal. La palabra tribunal se refiere a un lugar
en el que se utilizaba una tarima para darle los premios a todos aquellos que estaban en una competencia. En aquel tiempo, si había una competencia de cualquiera que fuera lo que hacían en esa época en la cultura, y había un campeón, subía a la tribuna para poder recibir el premio de parte de las autoridades. Pues en este aspecto del tribunal de Cristo, nosotros tenemos la mente como que fuera un juzgado. Y vamos a ir al juzgado y va a estar la parte querellante, y va a estar la defensa, y va a estar el juez, y va a estar esto y lo otro. Sí tiene alguna referencia a esto, pero más es una entrega de un premio. ¿Por qué? Porque nuestro abogado Jesucristo va a estar junto a nosotros en ese tribunal. Y Él va a decir, a este lo declaré justo, porque Él creyó en mi sacrificio en la cruz del Calvario. Porque yo le perdoné sus pecados, porque hubo fe en su corazón, y por eso lo hemos mandado a traer. Por lo tanto, hoy yo lo declaro justo. Y hizo algunas cosas malas, las cuales en este momento estamos diliteando, estamos quitando. Por eso Colosenses capítulo 5, si no me equivoco, dice que todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz y nos fueron quitadas las actas contrarias. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el Señor Jesús aquí nos va a declarar justos, es decir, sin culpa, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Por otro lado, el libro de Apocalipsis menciona acerca de las coronas, algunas coronas, va a haber algunos premios en ese tribunal de las cosas que ustedes y yo hayamos podido hacer para la gloria de Dios. Entonces, ¿cree usted que la Iglesia de Cristo a nivel mundial está lista para pasar la evaluación de parte de Jesucristo para ir a la boda del Cordero? ¿Cree que puede hacerla? ¿Qué podemos hacer nosotros como esposa para estar listos para esa evaluación? ¿Qué podríamos hacer nosotros? La hora del juicio se acerca. Ahora veamos la otra parte, el juicio para el mundo. Dice la Biblia, y si el justo con dificultad, que es nuestro texto base, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora veamos la juicio o condenación para las personas que no están en Cristo. Juicios de aviso. Van a haber algunos juicios de aviso que van a empezar a llegar a la tierra. El Señor va a empezar a avisar que las cosas vienen. Dice la palabra de Dios también en la epístola de Pedro que Él no ha retardado su venida, como muchos la tienen por tardanza, sino que está dando tiempo que todos se arrepientan. Entonces los juicios y sus avisos empezarán a llegar a la tierra. Así como hay un juicio en algún lugar y le mandan un aviso a su casa que tiene que ir delante de un juez, así mismo el Señor empezará a avisar. Las últimas oportunidades de arrepentimiento se darán en ese momento. Para los que han decidido renunciar a la oportunidad de creer en Jesús, puedan en algún momento tener un tiempo más para arrepentirse. Dios va a estar avisando. Ahora, a esto le llamamos también, en la Biblia le llama el principio de dolores, que es un anuncio a gritos del juicio inminente, que pronto va a iniciar en la historia mundial, como nunca antes se había visto. Estamos viendo ya algunos destellos de esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, empezamos a ver luces acerca de esto. Y todo iniciará con el suceso glorioso del arrebatamiento de la iglesia, como lo hablamos hace un rato. Inmediatamente en la tierra se da la aparición del primer jinete del Apocalipsis, el anticristo, el jinete del caballo blanco. En el momento en que ustedes y yo estemos enfiestados ahí arriba, en las bodas del Cordero, después de haber pasado el tribunal de Cristo y tener las cuentas a cero, la gente que se quedó aquí, que son estos de los que habla la Biblia, que si nosotros apenitas nos salvamos, aquellos impíos y pecadores, obviamente se quedaron el día del arrebatamiento. Ese día aparecerá el primer jinete del caballo blanco, que es el anticristo, y se da el inicio de la época más horrible sobre la faz de la tierra, que es la gran tribulación. Entonces aquí, al final de la tribulación, viene algo más también. Para nosotros era el tribunal de Cristo, y explicamos claramente eso, pero al final de la tribulación vendrá otro evento para todos los que se quedaron. Pero ese evento lleva otro nombre y se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí sí habrá juicio. Por eso vaya conmigo a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15.
Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ok, recuerdan hace un momentito que les dije, recuerden los libros. Recuerden esto de los libros. El acta que el Señor clavó en la cruz, en el libro de Colosenses, en la epístola de Colosenses, se los dije hace un momento, ahora están aquí, dice, y los libros fueron abiertos. Para esas personas, el acta no ha sido colgada en la cruz. Lo que deben, lo que hicieron, todavía está escrito en esos libros. Esos libros que se están abriendo ahí, son los libros de pecado, son los libros de lo malo que hicieron. Y los libros están siendo abiertos para el juicio. Esto no es un tribunal, esto es un juicio que se le está haciendo a las personas que se quedaron, que no creyeron, que vino el arrebatamiento de la iglesia y no quisieron creer y no tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, aparte. Aquí sí lo describe y dice, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde su nombre será escrito cuando usted acepte al Señor Jesús como Salvador, para que no hayan confusiones y usted se vaya al tribunal de Cristo en el arrebatamiento y no al juicio del gran trono blanco al final de la tribulación. Entonces dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, todos sus pecados, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ese es el otro libro, fue lanzado al lago de fuego. ¿En qué libro se quiere encontrar usted? ¿En cuál evento quiere estar? ¿En el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco? ¿Quiere que sus libros sean colgados en la cruz, los decretos que les eran contrarios? ¿O quiere que un día como este usted sea enfrentado por el juicio divino, que se abran todos los libros y está anotado toditito, hasta lo que usted cree que nadie se dio cuenta, aquello que no salió en las redes sociales, que no hubo video, que no hubo foto, está escrito en esos libros? Y aparte de eso, su nombre no está inscrito en el libro de la vida, por lo tanto no vamos a poder entrar aquí. Y dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es la muerte segunda. ¡Qué terrible! Eso le pasa a las personas que mueren sin Cristo. Es necesario que usted y yo les podamos hablar a ellos porque la hora del juicio está cada vez más cerca. ¿Estamos listos por si Cristo nos llama este día? En cualquier instante estamos listos. Si no es así, debemos hacerlo. ¿Quiere comenzar a entender el llamado amoroso que el glorioso Espíritu Santo le da a la iglesia para santificarnos y para hacer más porque el día de la redención se acerca? Claro que sí. Haremos nosotros nuestro anuncio, el anuncio de salvación a todas aquellas personas que no lo quieren escuchar. Solamente reposemos en el soberano Dios y Él nos dará la oportunidad de poder levantar la cabeza y compartir el mensaje de la palabra de Dios. La hora del juicio se acerca. ¿Estamos listos? Terminamos con una oración. Yo quiero invitarles a todos aquellos que no han abierto su corazón a Cristo, que no están seguros si su nombre está inscrito en el libro de la vida, si no están seguros que cuando venga el arrebatamiento se van a ir con el Señor. Solo necesitamos una declaración de fe delante de Dios. Solo es necesario decírselo. Yo no le puedo perdonar los pecados, no le puedo asegurar la vida eterna, no le puedo asegurar que se va a ir en esa nube a reunirse con Dios. Solo Dios lo puede hacer. Yo le invito a que haga esta oración para que usted platique con Dios. Eso sí le puedo acompañar. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y dame la oportunidad de irme a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.